Vamos a empezar ahora con esta clase. Cuarto problema de los problemas de la navegación, que en este caso es la profundidad. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran los otros tres problemas? Ubicación, dirección, y me falta uno. Y tiempo. A ver, bueno, ya lo vamos a ir viendo ahora en este PPT. Como verán en esta primera imagen, estamos viendo al barco esta vez de abajo. No desde arriba del agua, sino como lo que nos importa es la profundidad y si vamos a tener lugar para pasar con nuestra embarcación. Por eso la primera imagen es la de ver el barco desde abajo. Tenemos planteados acá los cuatro problemas, que eran el dónde estoy, o sea, saber situarse uno dónde está, el problema de la dirección, cómo llego, el problema de la distancia, cuándo llego, y la profundidad, de paso o no paso, voy a tener suficiente agua para pasar o no. Entonces, vamos a empezar a meternos en esta problemática. Tenemos como definición de profundidad, que es la distancia vertical desde la superficie del agua hasta el fondo, sea donde quiera que esté, que puede ser en el mar, en el río, en un lago, etc. Y es una medida, o sea, la medida de la profundidad es una medida que varía constantemente. Y esto se debe a distintos factores. Algunos pueden ser predecidos con antelación, pueden ser calculados, pero hay otros que no pueden ser calculados. Y se trata de lo siguiente. Los factores predecibles y calculables son los factores astronómicos, que se deben a la influencia del Sol y de la Luna. Y después tenemos los otros factores que no son predecibles a largo plazo, que son los factores meteorológicos, que dependen de la lluvia, pero fundamentalmente del viento, sobre todo acá en el Río de la Plata. Y decimos que no son predecibles a largo plazo, porque, a ver, si yo sé que mañana o pasado voy a tener una subestada o voy a tener soplando el sureste fuerte, yo sé que el río va a crecer más de lo pronosticado astronómicamente. O sea, pero esto lo puedo, digamos, lo puedo saber, lo puedo predecir con 48, a lo sumo 72 horas de antelación, no más. O sea, es lo que la precisión de los modelos meteorológicos me permiten. Entonces, si yo tengo un corte de la costa, es un corte transversal de la costa, en donde voy a decir, de acuerdo a la definición que yo tenía, que era la medida desde la superficie del agua hasta el fondo, yo puedo tener a la profundidad que va a ser esta medida. En cambio, hay un momento donde la profundidad va a ser esta medida y va a haber otro momento en que la profundidad va a ser esta. Entonces, como habíamos hablado de que esto hay cosas que se pueden predecir con bastante tiempo, ¿cómo hacemos para poder
hacer esa predicción y poder averiguar cómo va a ser la profundidad en cada lugar si esto está variando constantemente. Entonces, recordemos brevemente que la profundidad la componemos o la armamos con 3 elementos, que estos son 3 elementos. Un elemento que lo voy a sacar de la carta náutica, a lo que le voy a agregar otro elemento que consta en las tablas de marea y que son los factores astronómicos, y un tercer elemento que es el factor meteorológico. Entonces, sabiendo de que la profundidad se compone de estos 3 factores, volvamos a nuestro cortecito. Entonces, para poder pronosticar profundidades con antelación de años, si quieren ustedes, ¿qué se buscó? Se buscó el nivel más bajo de las aguas en el lugar en cuestión, y a ese nivel más bajo se lo representó con un plano de reducción que se llama plano de reducción de sondaje. Y a partir del cual, de ese plano de reducción que representa el nivel más bajo de las aguas, hacia el fondo, vamos a tener lo que se llama el sondaje. Y es una medida fija, esto no fluctúa. Y es lo que consta en las cartas náuticas. Son todos esos numeritos que nosotros vemos que están impresos en la carta y que nos están diciendo que esa es la profundidad desde ese plano de reducción hasta el fondo. Que con un nivel más bajo que ese no nos vamos a encontrar. Y acá vamos a hacer una salvedad, siempre hablando de las mediciones astronómicas, o sea, de lo que yo puedo predecir astronómicamente. Si a mí me sopla un viento, en el caso del Río de la Plata, un viento del noroeste que me saca toda el agua del río, obviamente que los niveles que yo voy a tener en la carta, representados por el sondaje en la carta náutica, van a ser inferiores a lo que me está cantando la carta. Y de la misma manera, si tengo que hace 2 días está soplando sudeste fuerte, que me está entrando el agua dentro del río y que no permite que el agua baje, que el agua se desagote del río, entonces con eso voy a estar seguro de que los niveles impresos en la carta, o sea, lo que va desde del plano de reducción hacia el fondo, va a ser mucho mayor de lo que tengo impreso en la carta. Entonces, acá dice que se tomó el nivel promedio de las más bajas bajamares de Sisicia. Después vamos a ver qué son las bajamares de Sisicia. O en otras cartas dice la bajamar astronómica más baja. En las cartas, en las H118, ahora en los últimos años, como plano de reducción se define la bajamar astronómica más baja y se lo considera como el plano de referencia. O sea que lo que yo tengo impreso en la carta no es la profundidad total, es la profundidad mínima que yo puedo encontrar en un lugar. ¿Es claro eso? ¿Se entiende? Siempre voy a tener más profundidad que esa, salvo por razones meteorológicas si hay alguna modificación. Entonces, volviendo a nuestro cortecito, vamos a tener que la profundidad está definida por, desde el plano de reducción de sondaje hacia el fondo, tenemos el sondaje que es fijo y lo obtenemos de la carta náutica.
Del plano de reducción hasta la superficie del agua, y esto sí es variable, es lo que vamos a llamar altura de marea, que es variable, que sube y que baja. ¿Y dónde vamos a encontrar este dato? En las tablas de mareas que son publicadas año a año por el Servicio de Hidrografía Naval. Entonces, tenemos nuestra primera formulita y no se asusten, es muy simple. Tenemos que la profundidad es igual al sondaje, o sea, lo que consta en la carta, y la altura de marea, el dato que yo obtengo de las publicaciones del Servicio de Hidrografía, que son las tablas de marea. Recordemos siempre que esto es sin considerar la acción meteorológica. Entonces, hasta ahora vimos entonces que la profundidad está formada por dos conceptos que son el sondaje y la altura de mar. Esto es en general. Pero resulta que acá aparece, visto en corte, mi embarcación. Porque a mí en realidad me importa, o sea, cómo juega todo esto con respecto a mi embarcación, la cual tiene un calado. Y que aparte hay otro valor que lo vamos a llamar margen de seguridad. Entonces, por otro lado, puedo decir que la profundidad necesaria, y es necesaria porque es necesaria para mi embarcación, que depende de mi calado y depende, en este caso, del margen, el cual yo voy a elegir de acuerdo a distintos factores, que pueden ser el oleaje, o sea, cuanto más oleaje hay, más margen de seguridad tengo que tomarme, y también depende de los nervios que tenga el capitán, o sea, la fortaleza que tenga de espíritu el capitán, a ver si se banca estar cerca de vararse o no. También depende, obviamente, del tipo de fondo que tenemos. No es lo mismo vararse en piedra que vararse en limo. Entonces, de lo que dijimos hasta ahora tenemos estas dos formulitas, en donde dijimos que la profundidad es el sondaje más la altura de marea, recordando que sondaje es el dato que obtenemos de la carta en el lugar a navegar, la altura de marea es la publicación de hidrografía, pero que también está relacionado con la profundidad necesaria, que es la profundidad que yo necesito para poder pasar, con el calado de mi embarcación y con el margen de seguridad que yo decido tomar. Podemos concluir entonces de que la profundidad siempre deberá ser mayor o igual a la profundidad necesaria. O sea que es lógico. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, perfecto. Bueno. Sí, gracias. Ok. Siempre viene el recordatorio de que todo esto es sin la acción meteorológica. Entonces, por lo dicho hasta ahora, acá tengo un extracto de la H118 y en donde me aparecen los distintos numeritos. Y estos son los números que me indican el sondaje del lugar. ¿Qué puedo concluir de todo lo que dijimos hasta ahora? Que si yo estoy navegando por acá, no voy a encontrar una profundidad menor a 1,7 metros. Si yo estoy navegando por este sector, no voy a encontrar una profundidad menor a 2,5. Y después tenemos una serie de líneas en la carta como esta, o como esta,
que tenemos señalada acá, o como esta en este otro sector. ¿Esto qué son? Son isobatas. Las isobatas significa iso de igual, bata viene de batimetría, de profundidad. En este caso no es profundidad, sino es las isobatas unen puntos que tienen el mismo sondaje. Y ya van a ver más adelante que nos pueden ayudar sobre todo en el mar, ya creo que Claudio les habló de esto, no tanto en el río, pero sí en el mar, pueden servir como líneas de posición. Acá les presento la carátula de la tabla de marea, esta era la del año pasado, de la cual también existe una separata, que es la separata de la zona del Río de la Plata, que en esta separata se encuentran solamente los puertos que dan justamente sobre el Río de la Plata. La tabla de marea general es para todos los puertos de la República Argentina y algunos puertos de la República Oriental del Uruguay. Entonces, el aspecto de una página de la tabla de marea es, así es el encabezado, y acá vamos a encontrar publicado mes a mes, día por día, las 4 alturas que voy a tener. Por ejemplo, acá el 14, no, perdón, el 18, el martes 18, perdón, se me fue. El martes 18 voy a tener como ejemplo, estos son las horas y estos son las alturas que yo tengo. O sea, por ejemplo, acá a las 06:53 voy a tener 0,56 metros. Esto es lo que yo le voy a tener que sumar al sondaje que yo tengo, que me da como dato la carta. ¿Se entiende? Entonces, si yo no tengo la tabla de mareas, la puedo también buscar en internet. Esto es... Acá tienen la dirección de internet y en donde me aparece este tipo de imagen. Y también lo puedo encontrar desde el celular. Esta es la página www.hidrogobar. Esto es lo que les aparece en la pantalla y donde vamos a ir a estas 3 rayitas que vamos a picar ahí y vamos a ir luego a productos y servicios. Yo después de la clase les voy a hacer llegar un PPT en donde simplemente se explica cómo yo a través del celular puedo llegar a encontrar todos los datos que yo necesito. Entonces, una vez que pique en productos y servicios, me voy a encontrar con esto, me voy a oceanografía y por oceanografía me voy a tablas de marea. Me voy a encontrar con esta imagen. De ahí me voy hacia abajo para buscar y me va a aparecer lo siguiente. Dentro de la lista de puertos patrones voy a tener que buscar a San Fernando, que casualmente es el último, siempre y cuando esté buscando lo de San Fernando. Yo estoy navegando cerca de Dársena Norte, obviamente voy a buscar el del puerto de Buenos Aires. En este caso, bueno, estábamos en el mes de septiembre, ejecutamos la consulta, entonces arriba me aparece esta imagen, me voy para abajo y ahí me empiezan a aparecer todas las predicciones de todo el mes de septiembre, en donde yo voy a ir buscando el día del mes de septiembre que yo necesito. El servicio meteorológico me da la opción
de que yo, aparte de lo que busque en la tabla de marea, pueda actualizar esa tabla de marea. Eso viene publicado desde el 1 de enero para todo el año, pero el Servicio de Hidrografía sigue trabajando y considerando la acción meteorológica, yo puedo ir a buscar el pronóstico mareológico, que nos da los valores corregidos de hora y altura para 4 puertos distintos. Sería La Plata, Buenos Aires, San Fernando y Martín García. Entonces, volvemos a la página donde teníamos oceanografía y acá, en vez de ir a tablas de marea, vamos a ir a alturas horarias, a pronóstico mareológico. Está acá, arriba de todo está. Pronóstico mareológico del Río de la Plata. Entonces, se me despliega esto. Y en donde dice, para el Río de la Plata interior, porque me lo da para el Río de la Plata interior, para el Río de la Plata exterior. En el caso nuestro, vamos a ir a mirar al Río de la Plata interior, y en donde me va a decir, corrección a las alturas de la tabla de marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García. En este caso, en este día en particular, me dice 20 centímetros sobre los valores indicados en las tablas de marea, luego disminuyendo hasta 10 centímetros por debajo de esto. Y si van acá, bueno, tienen para el Puerto de La Plata, Puerto de Buenos Aires, Puerto de San Fernando, Isla Martín García. Si nos detenemos en Puerto de San Fernando, vamos a ver que la bajamar corregida está dada para las 21:30 y va a ser de 0,50, y la pleamar va a ser del día siguiente a las 4 de la mañana a la 1:20. Estos valores corrigen a lo que yo puedo haber encontrado originalmente en la tabla de marea. Entonces acá les voy a mostrar un ejemplo. Si yo tengo los datos de las tablas de marea, para un día determinado voy a ir a buscar el 24 de septiembre, en donde tengo estos valores para ese día. Tabla de marea original. Y después me voy al pronóstico mareológico, en donde los valores corregidos me van a estar dando esto. Me van a decir que la pleamar es a las 12. Entonces yo lo que hago, yo comparo estos valores de la tabla y los corrijo con los valores del pronóstico mareológico. Entonces, si en la tabla a mí me estaba diciendo que la pleamar, ¿por qué? Porque acá el valor mayor es este, de 1,17 m, era las 10:45. En cambio, la parte corregida me está diciendo que la pleamar, que iba a ser a las 10:45, es a las 12. Y en vez de 1,17 va a ser de 1,30. Lo mismo con la bajamar, que acá estaba programada a 17:54 y de 0,45, acá la han modificado a 18:30 y 0,60. Y así subsiguientemente los valores. O sea que yo todos los días puedo chequear si los valores que me canta la tabla han sido modificados acorde a los efectos meteorológicos. Ahora, todo esto es en cuanto a las predicciones. Yo después puedo ir a consultar también en la página de hidrografía lo que se llama las alturas horarias, que son los valores que me indican los mareógrafos desde Mar del Plata hasta San Fernando. Entonces, si ustedes ven esta imagen, nosotros tenemos acá los distintos mareógrafos y cómo cada hora, esto se inicia acá y viene aumentando en horas hacia acá. Entonces, por ejemplo, si yo voy a San Fernando, estoy acá en el último lugar, veo que de
está obviamente en bajante, ¿sí? Entonces yo corroboro los valores de la última hora con lo que, para ver si realmente lo que me estaba cantando la tabla de mareas y el pronóstico mareológico, a ver si los mareógrafos, que son los que me están diciendo cuál es la altura real del agua, ¿sí? Entonces ahí yo puedo cotejar esto. Entonces, volviendo a esto, decimos que la tabla de mareas la voy a corregir por la acción meteorológica con el pronóstico mareológico. Y después voy a comparar con las alturas de los mareógrafos o las alturas horarias, ¿no? Y también hay guardias en el servicio de hidrografía naval, guardias telefónicas y grabaciones que uno llamando por teléfono, uno puede no tener señal, por ejemplo, de internet, entonces, bueno, te comunicas por teléfono con las guardias del servicio de hidrografía. Bueno, todo esto para tener los datos de la altura de la marea. Pero bueno, vamos a meternos un poco más en este fenómeno que son las mareas. Mónica, ¿Sí? una consulta. Viste, recién estabas en la página de alturas horarias. Sí. Viste que si le das clic al icono te muestra el gráfico y te dice astronómica. Si le das clic al icono ese, ahí al lado de San Fernando, te lo muestra en gráfico. La astronómica y... No, porque no estás en la página, es un PowerPoint. ¿Qué es lo que necesitas saber, Gastón? Viste que ahí al lado del nombre, hacia la izquierda del nombre, hay un dibujito de un gráfico que si le das clic te muestra el gráfico de la astronómica y esto mismo que están viendo acá. ¿La astronómica es la corregida o es la astronómica? No, la astronómica es lo que te dice, en general son las 4... Es la astronómica, ¿sí? Cuando corrige solo por... La que te da la tabla de marea. Esa es la astronómica. Okay. Que esa la corregís con el pronóstico mareológico. El pronóstico mareológico lo que considera es la acción en general del viento, fundamentalmente acá en el Río de la Plata. Es decir, cómo incide el viento en lo que se pronosticó por la luna y por el sol. ¿Sí? Okay. Y que lo pronosticaron el año pasado. Pero lo que pasa es que el año pasado no sabían qué era lo que iba a soplar hoy, ¿se entiende? Por eso estaba el... Lo corregido es siempre por cuestiones meteorológicas. ¿Cómo, perdón? Lo corregido es siempre solo por cuestiones meteorológicas. Exacto. Ok. Gracias. Y después vos podés chequear por las alturas horarias, porque tanto tabla de mareas como pronóstico mareológico son pronósticos. O sea, el pronóstico mareológico, por más que se esté guiando por el efecto meteorológico del momento y lo que puede seguir soplando y qué sé yo, son pronósticos. No te está midiendo con un elemento la profundidad del agua. Entonces tenés que ir a las alturas horarias, que son la profundidad, o sea, es la altura de marea que te está indicando el mareógrafo. Ok. ¿Sí? Gracias. ¿Era eso lo que me estabas preguntando? Sí. Bien. Entonces, como dice acá, dice las oscilaciones verticales periódicas que se verifican en las masas de agua las vamos a llamar mareas. Y se producen por la atracción del sol y del agua. Entonces, nosotros podemos tener dos tipos de marea. Podemos tener mareas de sisigia, que son las que coinciden con luna llena y luna nueva, en donde si esto es la Tierra,
y si esto es la luna, pero puede estar en la posición de luna nueva, en la posición de luna llena con el sol, obviamente esto es una esquematización, o sea, este no es ni es el tamaño ni la distancia al sol, y esto tampoco es el tamaño de la luna y de la Tierra. Esto simbolizaría de alguna manera la atracción conjunta de los líquidos en la Tierra provocados por la Luna y por el Sol. En el caso de las mareas de Sisitia se conjugan. En cambio, en las mareas de cuadratura, que coinciden con el cuarto creciente y el cuarto menguante de la Luna, las mareas, o sea, la atracción de Sol y Luna se compensan de alguna manera o se combinan. Y de esto podemos resumir que durante las mareas de Sisitia, las pleamares son más altas y las bajamares son más bajas. La atracción del Sol y de la Luna se suman. En el cambio, en las mareas de cuadratura, nosotros tenemos que las bajas son menos bajas y las pleas son menos altas. Y la acción del Sol y de la Luna se compensa. ¿Para qué me sirve esto? Es para saber si a mí me espera un fin de semana de luna llena, yo sé que voy a tener justamente eso, voy a tener pleamares más altas y voy a tener bajamares más bajas. Y en el caso de las mareas de cuadratura, que es cuando el Sol está cuando la Luna está en cuarto creciente o en menguante, las diferencias van a ser más. Bueno, acá hay un concepto que dice establecimiento de puerto medio. Y vamos a ver cuál es su definición. Es un valor promedio que se toma durante una lunación completa de los intervalos entre el paso de la luna por el meridiano del lugar y la pleamar siguiente. Y este es un valor que consta en las cartas náuticas, y si yo no tengo una tabla de marea, me puede servir para averiguar cuándo va a ocurrir la próxima pleamar. Entonces, si yo voy a una carta náutica, y creo que está en el borde inferior izquierdo, que dice datos de marea, me voy a encontrar con este cuadrito. ¿Se ve? Entonces, donde acá dice E de P medio, eso es establecimiento de puerto medio. Y me voy al puerto de San Fernando, y donde me dice que el establecimiento de puerto medio es escrito primero las horas en números romanos, 7 horas 18 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Todos sabemos que por donde yo esté va a pasar un meridiano, que es el meridiano del lugar. ¿Se entiende eso? O sea, en la tierra y en el agua, por consiguiente, hay infinitos meridianos. Por cada uno de nosotros pasa un meridiano, el cual establece de alguna manera la línea norte-sur, o sea, la línea entre los polos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. ¿Qué quiere decir que la luna pasa por meridiano? Si yo trazo una línea imaginaria desde el punto cardinal norte y que pase por encima de mi cabeza y llegue hasta el sur, yo estoy representando de alguna manera el meridiano del lugar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, cuando la luna pase por ese meridiano de mi lugar, o sea, yo puedo esa línea trazarla desde mi cabeza hacia el norte.
cuando la luna pase por encima de esa línea, yo sé que 7 horas 18 minutos después se va a producir la primera pleamar. ¿Quedó claro esto? Sí. Sí. Bien. O sea que yo en realidad no necesitaría saber o tener una tabla de mareas para saber a qué hora se va a producir la próxima pleamar. Supónganse que me dio la casualidad que me quedé varada recién, entonces, ¿cuántas horas voy a tener que esperar hasta que pueda salir de la varadura? Y cerca de las 7 horas. Por ahí, dependiendo, por ahí puede ser un poco menos. Pero la carta también me da otros valores, que son las alturas de marea, que son valores medios o valores promedios. Entonces, cuando vamos a San Fernando, nos encontramos con que los valores promedios de Syzygia y valores promedios de cuadratura. Por ejemplo, las pleamares promedio en las mareas de Syzygia es de 1,09 metros. Siempre alturas de marea, ¿eh? Y las bajamares, 0,49. En el caso de las mareas de cuadratura, voy a tener que las pleas promedio son de 1,01 metros y la bajamar es de 0,57 metros. O sea que estos son los valores promedios con los que voy a estar navegando cerca del puerto de San Fernando. Y después acá, por ejemplo, cuando ven acá San Fernando que dice un asterisco 2, si yo voy al asterisco 2, me va a decir, plano de reducción coincide con la bajamar astronómica más baja. ¿Sí? Esto es como para tener el detalle nada más. Bueno, las mareas se representan con una sinusoide. Entonces voy a tener el punto más bajo de la marea, siempre lo voy a representar, perdón, entre dos coordenadas. Donde las ordenadas represento los metros y en las abscisas voy a representar las horas. El punto más bajo lo vamos a llamar bajamar, el punto más alto es la pleamar y el tramo entre la bajamar y la pleamar va a ser la creciente y entre la pleamar y la bajamar siguiente va a ser la bajamar. Y tenemos una parte de la marea, tanto en la pleamar como la bajamar, que se llama estoa, que es cuando las aguas no crecen ni bajan. Entonces, es cuando las aguas se mantienen estables y eso a veces puede durar hasta 1 hora. Bueno, acá tenemos escrito y descrito todo lo que les acabo de explicar ahora. Acá decimos, durante las pleamares y las bajamares, el nivel se mantiene estacionario, que se llama estoa, y puede durar hasta 1 hora. La medida entre la bajamar y la pleamar en metros lo vamos a llamar amplitud. Si la bajamar es de 0,20 y la pleamar es de 1,10 metros, podemos decir que la amplitud es de 0,90 metros. En cambio, la diferencia entre baja y pleamar entre las horas lo llamamos duración. Es decir, si esto ocurre a las 2 de la mañana y la plea ocurre a las 8, podemos decir de que la duración es de 2 horas, es de 6 horas, perdón. Y después tenemos valores intermedios. Es decir, cualquier valor intermedio desde
o hasta en altura, ¿sí? Desde o hasta la pleamar o la bajamar lo vamos a llamar corrección. Y cualquier distancia en tiempo desde o hacia la bajamar o la pleamar lo vamos a llamar intervalo. Si yo quiero saber, por ejemplo, este punto en particular, ¿se ve el cursor acá? Sí. Bueno, si yo quiero saber cuál es, digamos, la altura de la marea en este momento, yo voy a decir que la corrección es de 0,40, porque de 20, acá tengo 10, cada cuadradito de esto, cada segmento de esto son 10 centímetros. Entonces voy a tener 10, 20, 30, 40. Entonces digo que la corrección hacia la baja es de 0,40. Si yo tomara la corrección hacia la pleamar y lo tomo desde acá, voy a decir 10, 20, 30, 40, 50. Voy a decir que la corrección a la plea es de 50 centímetros o de 0,50 metros. Lo mismo puede hacer con respecto del tiempo. Nuestro punto era este. Entonces, estamos entre las 2 y las 5 de la mañana. Quiere decir que tenemos un intervalo a la baja de 3 horas. En este caso estamos en la mitad, en los tiempos. Entonces, el intervalo hacia la baja o hacia la plea es igual en cuanto a tiempo. ¿Sí? Bueno. ¿Quedó más o menos claro esto? Sí. ¿Alguna duda? No. Tengo que aprender a manejar estos conceptos porque yo voy a tener que, en algún momento voy a tener que calcular la altura de marea para un instante cualquiera que no sea ni la plea ni la baja. Por último, vamos a decir que el régimen de las mareas pueden ser semidiurnas, en las cuales yo tengo 2 pleas y 2 bajas en el transcurso de un día lunar, que es de 24 horas 50 minutos. Pueden ser diurnas, puede ser que son de una plea y una baja en un día lunar, y que se dan en latitudes bajas, o sea, más cerca del ecuador. Y después tenemos las mareas mixtas, que pueden tener 2 pleas y una baja, o 2 bajas y una plea en un día lunar. También podemos decir que las mareas, esto de que las aguas suben y bajan, producen corrientes de marea. Y estas corrientes de marea se representan con flechas, en donde tenemos la que representa la marea creciente y la que representa la bajante. Algunas de ellas tienen acotado un número que es el número, o sea, es la intensidad de la corriente, que en este caso sería 1,5 nudos, perteneciente al tercio medio de la marea. Y como les había contado la otra vez en la clase presencial, creo que lo comenté en algún momento, que la regla mnemotécnica para saber cuál es la flecha indicadora de la creciente o de la bajante, la regla es: a la marea le crecen pelos. O sea que la que tiene pelitos es la de la creciente. Entonces, si vamos a un pedazo de carta de la H118, nos vamos a encontrar con, por ejemplo, algunas flechas. Esta es la de creciente y la de bajante,
Cuando constan los números es porque está medido. Hay otras flechas en otros lugares donde no está el número, entonces quiere decir que ese número no está controlado, no está medido. Vamos a tener otra por acá arriba y tenemos otra por acá abajo. Y van a ver que tienen distinta dirección, la de la creciente que la de la bajante. Y esto, digamos, obedece a la conformación de la costa. Por eso las bajantes van en un sentido y las decrecientes van en otro sentido. Bueno, para hoy y por hoy, por lo menos la parte teórica está terminada. Le voy a pedir a mi operador preferido, si por favor nos puede poner los videos, para que se entretengan un rato, para que disfruten y que vean este ejemplo de la isla de Saint-Michel en Francia. Muchas gracias, Eduardo. Obviamente, estas grandes mareas no ocurren habitualmente, o sea, son cada tanto, y al del velero lo veía complicado porque ya se estaba retirando la marea y los tipos se quedaron parados, no sé cómo habrán sacado el barco de ahí. Con algún dinghy lo tendrían que haber sacado. Bueno, y ahí otro video más cortito que le vamos a pedir nuevamente a Eduardo si nos lo puede mostrar. Esto es una marea de Sisigia acá en el Río de la Plata, a la altura de Vicente López.
bajó el río un montón por una marea de Sisigia y seguramente por efecto del viento, y se formaron todas estas islas. Ahora yo estoy metido casi 100 metros adentro del río. Bueno, esto era simplemente muy cortito, pero como de repente en una bajante importante, acá mismo en Vicente López, ya ven que, o sea, están a 100 metros de la costa y están caminando y haciendo esta filmación, y donde aflora toda la Tosca. Y que bueno, nada, simplemente para ver lo que puede producir una bajante importante. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta clase. Cualquier duda, no sé si les ha quedado alguna duda, les mandé el trabajo.